Bueno, vamos a empezar con el trabajo práctico. El trabajo práctico de la clase de hoy, o sea, el segundo trabajo práctico, el de la segunda mitad de la materia, es sobre ley de Snell, ¿sí? O sea, es sobre refracción, luz, ¿no? Óptica. Así que tiene que ver con lo que vimos la última clase, correspondiente al módulo 16. Para acceder al trabajo práctico, como siempre, en el campus vamos a trabajos prácticos, ahora trabajo práctico 2, ¿sí? Y a las consignas. Nos abre un Word con las consignas. Bueno, una introducción sobre el fenómeno de refracción y una explicación de cómo va a funcionar el laboratorio, ¿sí? El laboratorio es un laboratorio muy simple. Tenemos un disco que mide los ángulos como un transportador, ¿sí? Y un dispositivo hecho de distintos materiales. Son 3 materiales. eh, Están acá, es acrílico, aceite y agua. O sea, básicamente es un semicírculo eh, que está hecho de material transparente y adentro tiene agua, acrílico y aceite. Bueno, ¿qué más? Lo que vamos a estar haciendo es incidir a ese material y medir el ángulo de refracción, ¿sí? Danilo dice, ¿puede repetir qué parte, Danilo? Chicos, voy a preferir, o sea, en la medida de lo posible, ¿no? Que hablen, porque a veces se me pasa ver el chat. Pero bueno, si por alguna razón no pueden, sepan que capaz que tardo un poco en leerlos. Desde el principio me perdí dónde tengo que ir. ¿Cómo llegar? Es la misma forma que llegaste al primer trabajo práctico. O sea, vos vas al campus y desde el campus entras en la parte que dice trabajo práctico. Vas al trabajo práctico 2 y acá tenemos 2 enlaces importantes, ¿no? Las consignas, que es donde estoy ahora, que muestra qué es lo que tenemos que hacer, y el acceso al laboratorio, que es donde vamos a ir ahora un ratito, para directamente hacer las experiencias, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el laboratorio es este semicírculo de distintos materiales y el disco tipo transportador para medir ángulos. Lo que nosotros vamos a hacer es incidir con distintos ángulos y luego medir la refracción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es graficar la relación que hay entre ángulo de incidencia y ángulo de refracción y luego trabajar con eso, ¿sí? Así que bueno, yo voy a hacer la primera parte. Voy a usar el acrílico y después ustedes lo van a hacer, pero con los otros 2 materiales, que son el agua y el aceite. Así que bueno, accedí al laboratorio. En el laboratorio, bueno, tienen toda la explicación. Vamos a comenzar a configurar. Yo voy a seleccionar el acrílico. Acá tienen que seleccionar normal. En el modo normal, incidimos desde el aire hacia el acrílico. En el modo invertido se incide desde el acrílico hacia el aire, ¿sí? Son 2 cosas distintas. Entonces nosotros vamos al normal. Queremos incidir en el acrílico. O sea, que la luz venga del aire hacia el acrílico. Bueno, comenzar medición. Y el laboratorio es muy simple. Nos muestran fotos y vamos eligiendo el ángulo moviendo con una flechita, ¿sí? Comenzamos con 0 grados y a medida que vamos apretando nos va sumando 10 grados. Bueno, fíjense que con 0 grados la incidencia es 0 y el ángulo refractado también es 0. La luz
acá va a viajar de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, incide en 0, penetra el acrílico y se refracta a 0 grados. Entonces yo voy a ir tomando esos datos. Me voy a armar acá una tabla, voy a escribir acrílico, ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Cuando incido con 0, refracto con 0. Ahora vamos a incidir con 10 grados. Así que solo aprieto la flechita para adelante, me va a cambiar el ángulo a 10 grados. Y de nuevo, acá yo incido con 10 grados y tengo que ver a dónde refracta. Fíjense que ya empieza a refractar, ¿no? Yo incidí con 10 grados y esto es como lo habíamos visto la clase pasada. La luz cambia de velocidad al cambiar de medio, mantiene su frecuencia y modifica su longitud de onda y por eso se desvía, ¿sí? La refracción es cuando la luz cambia de medio y se desvía al cambiar de medio. En este caso la luz venía con un ángulo de 10 grados y cuando refracta termina con este ángulo que yo calculo que es de 8 grados, para mí, ¿no? O podría ser de 7, depende de dónde lo vemos. A ver, la luz incide justo en el medio, así que bueno, podríamos tomar el 7 acá. Pero acá ya empezamos a ver algunos problemas con este laboratorio, ¿no? Y es que el laboratorio es muy impreciso. O sea, es difícil precisar bien la medición. El haz de luz es ancho y la foto no es de la mejor calidad posible, ¿no? Así que bueno, ya a partir de acá empieza a haber un poco de criterio del observador. Así que bueno, cuando incido con 10, mi observación es que se refracta a 7. Cambiamos de ángulo a 20 y hacemos lo mismo. Cuando incido con 20 grados, se me refracta a 19. No, a 14. Si incido con 20, se me refracta a 14. Y ahora vamos a incidir con 30. ¿Cómo venimos hasta acá? Me van siguiendo, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Es muy simple. Vamos cambiando el ángulo. Viendo la foto, ya sabemos que incido en 30 y quiero saber en cuánto refracto. Acá me da 20. O sea, cuando incido con 30, refracto a 20. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a continuar hasta llegar al ángulo máximo, que va a ser 80. Buenísimo. Bueno, incidimos con 40. Cuando incidimos con 40, la luz se me refracta a 25. Cuando incido con 40, la luz se me refracta a 25. Así vamos armando la tablita que después vamos a graficar, ¿no? Ahora incido con 50. Cuando incido con 50, se me refracta a 32. Incido con 50, refracto a 32. Ahora vamos a 60. Incido con 60, refracto a 37. Incido con 60, refracto a 37. Quedan dos más, 70 y el 80. Ahora voy a incidir con 70 y se me va a refractar a 41. 70 se refracta a 41. Y por último, incido con 80 y al incidir con 80, acá podemos empezar a notar que algo ocurre, ¿no? Cuando incidimos con 80, una parte de la luz se refleja y la otra parte se refracta. Esto ocurre cuando se incide con ángulos muy grandes que superan el ángulo límite. Entonces, en estos puntos, la luz comienza a reflejarse en una porción y a refractarse en la otra. Así que bueno, cuando el ángulo es 80 de incidencia, el ángulo refractado me da
43. ¿Cuánto yo? Yo puse 3, 43. Pero bueno, como les dije, acá, en particular en esta imagen, cada uno puede ver alguna cosa distinta, ¿no? Porque fíjense cómo la luz se dispersó completamente, perdió intensidad, ya no está más focalizada, ¿no? Ya no es más un láser, parece ser una sombra más que una luz. Y bueno, no se va a observar muy bien, ¿no? Ahí ya cada uno va a medir lo que pueda. Voy a poner 43, que es lo que medí yo. Con esto llegamos al último ángulo. Ya más de 80 grados no se puede porque si no sería 90 y estaría cambiando el experimento, ¿no? Porque estaría ingresando del otro lado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a graficar. Lo que recopilamos es a cada ángulo de incidencia qué ángulo de refracción le corresponde. Entonces ahora vamos a insertamos un gráfico de dispersión, este de los puntitos. Voy a poner acá en el título acrílico. Y esta es la forma que tiene entonces el acrílico en la relación que hay entre el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción. Así como lo ven, hay una relación lineal entre la incidencia y la refracción. ¿Qué les parece? Sí, ¿Cómo lo ven? ¿Parece un poco lineal o no? sí, profe. Parece, sí. Sí, un poco. Parece un poco lineal, ¿no? El 80 ¿No ven no. una curva en los últimos grados, ¿no? Sí, O sea, hay una curva. una parte que parece muy lineal y hay una parte que no parece tan lineal, ¿no? Pero con los datos que tenemos, que son muy pocos, es difícil darse cuenta. Acá hay métodos para saber si esto es una recta o no. Uno de ellos es hacer un ajuste lineal. O sea, con GeoGebra, ¿se acuerdan? Ponemos los datos y ajustamos la recta. Y si la recta nos queda muy torcida es porque no era una recta. Pero bueno, acá les voy a pedir que me confíen en mí, que esto no es una recta. Por lo que les dije, porque se achata en los ángulos grandes. Comienza siendo muy parecido a una recta, pero en los ángulos, a medida que los ángulos se van volviendo más grandes, cada vez se parece menos a una recta. Y se parece más a lo que realmente es, que es una función C. Porque ¿cómo se calcula el ángulo de dispersión? ¿Cómo se calcula la dispersión? ¿Con qué ley? O sea, ¿con qué ecuación se calcula? Con la ley de Snell, ¿no? Donde la ley de Snell me dice que el índice de refracción, en este caso del acrílico, por el seno del ángulo de incidencia, perdón, la incidencia se da en el aire, o sea que acá va el aire, ¿no? Acá va el aire, por el ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción, ahora sí, del acrílico, por el ángulo refractado, ¿no? Perdón, no por el ángulo, sino por el seno del ángulo. Colgando ahí. El seno, ahora sí, del ángulo refractado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy graficando ángulo versus ángulo, pero los ángulos están adentro de un seno. O sea que cuando yo lo grafique, esto me va a quedar una función seno. Que la función seno tiene esta forma. Tiene una forma que es así. Y lo que estamos viendo nosotros en este gráfico es esta parte de acá. ¿Qué tal? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Genial, buenísimo. Bueno, de acá, de todas formas, lo importante, digamos, aquello que ustedes tienen que entender sí o sí, es que cuando graficamos ángulos, la relación no es lineal, ¿sí? Cuando lo que graficamos son ángulos, la relación es trigonométrica, no lineal. Eso lo voy a anotar. Los ángulos de incidencia y de acción no tienen una relación, sino
trigonométrica, dije. Bueno, y de hecho esto es algo que yo he visto preguntarse en exámenes, ¿sí? O sea, como una pregunta teórica, les preguntan si el ángulo de refracción respecto al ángulo de incidencia son directamente proporcionales. Y sabemos que no lo son. No son tan proporcionales, sino que tienen una relación de proporcionalidad trigonométrica. Así que no nos va a quedar una recta, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos otro problema con el laboratorio y es la falta de datos, porque saltar de 10 grados a 10 grados es muy poca información, ¿no? Entonces la gráfica no nos queda tan linda o tan detallada como para poder seguir sacando conclusiones, ¿no? Lo que sí podemos hacer es linealizar la gráfica. ¿Cómo hacemos eso? En lugar de graficar los ángulos, vamos a graficar los senos de los ángulos. Así yo voy a poner el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, y en lugar de graficar los ángulos directamente, en lugar de graficar los ángulos directamente, graficamos el seno del ángulo. Porque si lo hacemos así, entonces eliminamos ese seno de la gráfica y nos va a quedar una función lineal. Bueno, con Excel lo puedo hacer automáticamente con funciones, pero si no tendría que simplemente agarrar la calculadora y poner los ángulos. Pongo 10 grados, el seno de 10. 20 grados, el seno de 20. Y lo pasamos todo a la tabla. Y lo graficamos. Bueno, lo hacemos entonces con la función. Si lo van a hacer con Excel, hay una función que es la función seno. Así hago la función seno. Y acá hay que tener cuidado porque el seno calcula el seno de un radian. Entonces yo tengo que pasar de grados a radianes con la función radianes. Así que acá lo que hacemos es función seno y adentro de la función seno función radianes y calculamos ahí el seno del ángulo. Y después lo extrapolamos para que Excel nos calcule todo y no tengamos que hacer tanta cuenta. Incluso en Excel, con este botón que dice disminuir decimales, nos redondea. Y podemos... Esto debería estar redondeándome. Ahora sí. Podemos redondear a 3 decimales, que es una buena aproximación. Bueno, en todo caso, si ustedes hacen con la calculadora, les tiene que quedar lo mismo, ¿no? O sea, si hacen el seno de 7, les va a dar 0,122. Hacen el seno de 14, les va a quedar 0,242. Y esto lo volvemos a graficar, y en un principio, esto nos tiene que dar una recta, ¿no? Así que pongo de nuevo la gráfica de dispersión, y bueno, por lo menos tiene un poco más de forma de recta. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿O no tanto? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo, genial. Bueno, bien. Entonces, ahora que tenemos la recta, a la recta se le puede calcular la pendiente. Y eso es útil para calcular lo que estamos buscando, que sería el índice de refracción del acrílico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros sabemos, por ley de Snell, ¿no?, que el índice de refracción del aire, por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del acrílico por el seno del ángulo refractado, ¿no? Y fíjense que yo grafiqué en el eje X la incidencia y en el eje Y la refracción. Entonces, el seno del ángulo incidente sería el eje X. Así, el índice del aire por X es igual al índice del acrílico por Y.
Entonces la pendiente va a ser pasar a dividir el índice del acrílico. O sea, me queda el índice del aire dividido el índice del acrílico, pero sabemos que el índice del aire es 1. Así que me queda 1 dividido el índice del acrílico. Y eso es lo que tenemos que hacer. La pendiente de esta recta es 1 dividido el índice del acrílico. ¿Por qué me queda 1 dividido? Porque yo grafiqué en el eje X al aire y en el eje Y al acrílico. Bueno, resumo de nuevo lo que hicimos hasta ahora. Lo primero que hicimos fue tomar datos midiendo cada incidencia y su refracción correspondiente. A esos datos los graficamos y nos queda una función seno. Pero si le sacamos el seno a los ángulos, la función nos queda lineal. Y con la función lineal podemos calcular la pendiente, que haciendo las cuentas vemos que la pendiente es 1 dividido el índice, que estamos buscando, que es el índice del acrílico. Entonces ahora yo voy a buscar la pendiente de esta recta. Yo sé que hay una forma de calcularla con Excel, pero no la recuerdo y nosotros aprendimos a hacerlo con GeoGebra. Así que vamos a hacerlo con GeoGebra. Lo que tengo que hacer es armar la tabla con GeoGebra, graficar y después ajustar. Entonces tengo que copiar la tabla. Voy a ir copiando dato uno por uno. Voy a tabla, en el eje X, tengo 0, luego 0,174, 0,342, 0,500, 0,643, 0,766, 0,866 y bueno, 0,940 y 985. 0,940, 0,985. Y ahora copio el eje Y. Tengo 0, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 3, 0, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 3, 0, 602, 656 y 605, 602, 656, 682. Genial. Bueno, lo único que hice fue copiar dato por dato la tabla que habíamos hecho con Excel, ¿no? O sea, esta gráfica que está acá en Excel es igual a esta gráfica que está acá en GeoGebra. ¿Para qué me sirve la tabla? Porque GeoGebra tiene una herramienta, acá en Tools, herramientas, que es ajuste lineal. Se llama ajuste lineal en español, Best Fit Line en inglés. La seleccionamos y seleccionamos todos los puntos y nos va a hacer una recta. ¿Sí? Y ven como la recta coincide bastante bien, ¿no? Algún punto queda medio lejos, pero bueno, es entendible porque el experimento es muy pobre en términos de exactitud y precisión, ¿no? Bueno, ahora en álgebra me va a dar los datos de esta recta, ¿no? Y lo que yo voy a usar es la pendiente, que me da 0,692. Así, la pendiente da 0,692. Pero como dijimos, la pendiente es 1 dividido el índice de refracción. O sea, si yo quiero despejar el índice, me va a quedar que el índice de refracción es igual a 1 dividido la pendiente. El índice de refracción es igual a 1 dividido la pendiente. O sea, esto me queda porque yo había calculado los senos de los ángulos, los llamé XY, y despejé la pendiente, que es el valor que multiplica X, ¿no? Que es el aire dividido el acrílico. Como el aire siempre vale 1, me queda 1 dividido el acrílico, es igual a la pendiente, y ahora yo obtuve la pendiente, que es 0,692. Con eso ya puedo calcular entonces
el índice del acrílico, que me va a dar 1 dividido la pendiente. O sea, me da 1,445 el índice del acrílico. Quiero ver que no haya copiado nada mal. Y esto también tiene buena pinta. Estoy revisando que no me haya confundido con ningún dato, pero no está bien. Bueno, así que con esto sacamos el índice de refracción del acrílico. ¿Alguien me puede explicar qué indica el índice de refracción? O sea, ¿qué significa el índice de refracción? ¿Qué dato da? O sea, a ver, digamos, si yo tengo un material que tiene más índice de refracción, ¿qué significa eso? ¿Tiene más velocidad? Al revés, que la velocidad de la luz es menor en ese medio. Ah, es menor. Ok. La luz se mueve, ¿dónde se mueve más rápido la luz? La luz se mueve más rápido en el vacío, ¿sí? Y como la luz se mueve más rápido en el vacío, su índice de refracción es 1. Pero a medida que el medio interactúa más con la luz se va a mover más lento. Así la luz se mueve más lento en el aire, en el agua, y en sólidos como el vidrio, el acrílico. Bueno, a mí me sorprende igual el resultado que obtuve. Me parece que es muy bajo. Yo lo voy a googlear. Eso ya lo había hecho, pero no me acuerdo cuánto vale. Voy a buscar el índice de refracción del acrílico. Y claro, me da entre 1,49 y 1,50. Y a mí me dio 1,45 más o menos. O sea que me quedó mal. O sea, me quedó muy lejano al valor real. Profe, me parece que hay un error en un número, ¿no? ¿A En la dónde? tabla. Creo que en 0,50 y algo. Acá el Ojalá gráfico. se corrige. A ver, Es 0,53. sí. No, sí, puse 0,53. Ah, pensé que ya 3 números. Claro, pero si pones el 0, es lo mismo que nada, ¿no? Ah, 530. Pero bueno, ¿por qué no me dio como me tenía que dar? Es porque el experimento tiene mucho error de medición, ¿no? Un ángulo como este es muy difícil de medir. Entonces, capaz que si yo lo modifico, se me va a modificar el resultado, ¿no? Pero bueno, uno tiene que anotar lo que leyó. Y bueno, y igualmente se entiende que el experimento está diseñado de una manera que produce error, y se puede mejorar muy fácilmente. Pero bueno, es parte de entender que siempre el experimento tiene un margen de error, a veces mayor, a veces menor. Por ejemplo, en el experimento anterior nosotros trabajábamos con sensores, con, con sensores de posición, ¿no? Que seguramente funcionaban con láseres y un cronómetro automático. Entonces era todo mucho más preciso y exacto, ¿no? Y los datos, uno no dudaba tanto de los datos. Pero en este experimento los datos son más relativos en el sentido de que tienen mayor margen de error y por lo tanto cuando hicimos la cuenta se nos corrió nos dio un resultado distinto al que esperábamos, ¿sí? Bueno, ahora van a tener que hacer lo mismo que hicimos con el acrílico, hacerlo con el agua y con el aceite. ¿Se acuerdan lo que hicimos, no? Tomamos los datos con el laboratorio siempre en el modo normal y no en el modo invertido, ¿sí? En el modo normal eligen el material que van a usar, toman todos los datos, lo grafican. Luego a los datos que tomaron le calculan el seno, lo vuelven a graficar, lo llevan a GeoGebra, le calculan la recta,
le sacan la pendiente. Y a esa pendiente hacen 1 dividido la pendiente y tienen el índice, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que cada gráfica la pasen al grupo de WhatsApp, así yo voy viendo cómo van avanzando. Y después vamos a comparar los datos de las pendientes, ¿sí? Yo los voy a dividir en 2 grupos. Y los voy a dividir en 2 grupos, les dije, y cualquier cosa me hablan al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque yo no voy a estar acá. Así ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Cómo estamos hasta ahora? Profe, a mí no me quedó, no entendí cómo calculo la pendiente. La pendiente se calcula con GeoGebra, ¿sí? Lo que hacemos es ir a la parte que dice tabla. En el eje X ponemos los senos de los ángulos de incidencia. En el eje Y los senos de los ángulos de refracción, ¿sí? Y luego hay una herramienta que se llama ajuste lineal, es este simbolito de acá, ¿lo ves? Y este te ajusta una recta. Entonces sombreamos todos los puntos y luego donde dice álgebra te muestra la recta que se te ajustó. Ah, gracias, profe. Queda con una pendiente de 0,692. ¿Sí? Genial. Este dato es el que se me dispersó un poco, el 0,643. Es en los 40 grados. A ver, lo voy a chusmear. Nomás porque me da curiosidad por qué se fue tan lejos del valor que me tenía que dar. Ir a los 40. Chusmear a ver qué pasó. Yo en los 40 grados me da 25 26. Y acá puse eso. Bueno, sí, no sé qué será. Bueno, en fin. Nos quedó un índice de 1,45 para el acrílico. Ahora vamos a buscar los índices del aceite y del agua, ¿sí? Así que los voy a separar en grupos. Cualquier cosa hablan en el grupo de WhatsApp. Y en un ratito nos volvemos a reunir, más o menos en media hora. Nos volvemos a reunir y comparamos los datos y avanzamos a la última parte del trabajo, ¿sí? Así que bueno, ahí creo las salas. Pónganse de acuerdo entre ustedes, ¿sí? Asígnense tareas, así no hacen todos solos. Martina, Iris, ¿están? Sí. Hola, sí. Ah, hola. No sé por qué no me deja asignarles una sala. No los puedo mandar a la sala. ¿Se animan a hacerlo entre ustedes dos? Elijan un material, aceite o agua. O si quieren, vuelvan a elegir el acrílico. Así comparamos con lo que me dio a mí, como ustedes prefieran. Y bueno, cualquier cosa al grupo de WhatsApp, dale, ¿les parece? Dale, profe. Dale. Bueno, yo las dejo, así que pueden hablar entre ustedes tranquilas. Yo no voy a estar escuchando. Y bueno, en un rato vuelvo. Ahí regresamos todos. ¿Y en qué quedaron? ¿Pudieron, bueno, por lo que vi en el grupo, pudieron varios calcular índices? Que bueno, eso ya es algo, ¿no? Y bueno, no todos dieron como tenían que dar. No, que ahí tenía que dar. Es difícil precisar si hubieron errores de cálculo o si tomaron mal los datos o si no se podía tomar bien los datos, ¿no? Así que no se preocupen, pero si hubo algo que no hayan entendido, ahí sí lo podemos charlar. O sea, hubo algo que no sabían bien cómo hacerlo o en lo que se perdieron. Dentro de todo bien, entonces. Sí, profe. Bueno, bien, genial. Bueno, a ver, el índice de incidencia del acrílico, calculé yo, nos había dado 1,45 si redondeo. ¿Alguien calculó el índice del acrílico de nuevo? ¿O todos hicieron agua y aceite?
Entonces, agua y aceite. Bueno, el índice del agua, una compañera le dio 1,34, otra 1,33. Después hay uno que se fue muy lejos, pero el índice del agua es 1,33. El índice del agua es 1,33. Y luego tenemos el índice del aceite, que les dio, creo que pasaron al grupo, 1,46. Y si busco el índice del aceite, esto sí que no me acuerdo cuánto. Es 1,46, bien, entre 1,46 y 1,47, dependiendo del tipo de aceite también, de qué material está hecho. Así que bueno, llegamos bien a valores que tienen sentido, aunque sea. A los que se les fue muy, muy lejos, puede ser que no hayan medido bien los ángulos, o que les haya fallado algo cuando calcularon los senos. Eso también puede ser. profe, a Por nosotros nos ejemplo, si pasó que tenían la calculamos, radial. Sí, no, que con mi grupo habíamos calculado tipo hasta el grado de 80 y por eso se nos había ido la Sí. pendiente. Claro, bueno, el grado de 80, yo lo que puse en el grupo es que capaz que es mejor ni tenerlo en cuenta, porque no se aprecia nada. Entonces no sabemos realmente cuál era el ángulo de refracción. Y capaz que si yo elimino ese ángulo, capaz que me queda un poco mejor, andá a saber. Pero bueno. De acá lo que realmente importa es recordar que los ángulos no tienen relación lineal, o sea, no son directamente proporcionales, sino que tienen una relación trigonométrica, pero el seno de los ángulos sí es lineal. Luego que la pendiente es el índice de refracción a la inversa, o sea, la pendiente es 1 dividido el índice. Que la pendiente se saca con el ajuste lineal de GeoGebra. Y ahora lo que vamos a ver ahora es que con el índice de refracción podemos calcular el ángulo límite. Si se acuerdan, el ángulo límite era aquel ángulo a partir del cual la refracción se da a 90 grados. Entonces, en el ángulo límite, la ley de Snell me queda que el índice del acrílico, por ejemplo, por el seno del ángulo límite, es igual al índice del aire, ¿no? Y de acá yo entonces puedo despejar el ángulo límite, que me va a quedar el arco seno, si se acuerdan de eso, era la inversa del seno, por el índice del aire, que es 1, dividido el índice del acrílico, del agua y del aceite, ¿no? Dependiendo de qué ángulo límite queremos calcular. Bueno, si hacemos esas cuentas, vamos a obtener los ángulos límites de los 3 materiales. Así el ángulo límite del acrílico, del agua, del aceite. Y bueno, yo lo voy a hacer de nuevo con las funciones de Excel, pero ustedes lo hacen con la calculadora. So, a seno. Pero a seno lo tengo que pasar a grados. So, la función grados, la función a seno, de 1 dividido esto. Y estos son los ángulos límites, o críticos. Bueno, esto ustedes lo pueden hacer con la calculadora, ¿no? Es el arco seno de 1 dividido el índice, para calcular el ángulo crítico. Profe, me llegó el mensaje de una chica que quiere entrar. Ok, ahí me fijo. Gracias por avisar. Sí, esto. Danilo ahí dice que hizo el del acrílico. Bien, Danilo, joya. Y te dio mejor que a mí, te dio 1,5 y te tenía que dar 1,49, o sea, muy bien. Y a mí me había dado 1,45, así que voy a tomar el tuyo, Danilo. Voy a tomar 1,5, que tiene más relación con la realidad. Bien. Bueno, estos son los ángulos límites. Ahora lo que vamos a hacer es una predicción, ¿no?
O sea, nosotros vamos a hacer, es decir, que si superamos el ángulo límite, va a haber una reflexión. Eso se conoce como reflexión total interna, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en el modo invertido, porque yo ahora quiero incidir desde el material hacia el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Yo ahora estoy incidiendo desde el material hacia el aire. El ángulo límite del acrílico es 41 grados. O sea, si yo supero esos 41,8 grados, significa que yo estoy pasándome del ángulo límite y voy a tener reflexión. Ahora lo vemos acá. El ángulo de 10 en 10, a superar los 40 grados, tendría que notar la reflexión. Fíjense, acá incido desde arriba hacia abajo, incido en 20, me refracta a 30. 20, el ángulo refractante, incidiendo de arriba hacia abajo, ese es el método inverso. Incido 30, me refracta a 50. A medida que yo voy agrandando el ángulo, se me va agrandando el ángulo de refracción, porque ahora estoy incidiendo desde el acrílico hacia el aire, ¿no? A medida que agrando el ángulo, se me agranda el ángulo de refracción. Va a llegar un momento en el que va a llegar a los 90 grados, que ese es el ángulo límite. Ahora incido con 40 grados. Si incido con 40 grados, se me refracta a más o menos 70. Y lo que nosotros predijimos es que el ángulo límite del acrílico es 42 grados. O sea, si yo me paso de esto, voy a cruzar el ángulo límite y voy a tener reflexión. Bueno, probemos con 50 grados, entonces, como ya me pasé del ángulo límite, tengo que ver una reflexión acá. Y bueno, acá no sé qué también se ve, pero tengo reflexión. ¿Ven? Cuando me paso e incido con 50 grados, se me refleja esos mismos 50 grados. ¿Está bien? Hagámoslo también con el aceite, que en el aceite se ve mejor. Voy a ir subiendo hasta los 50 grados de nuevo, porque el aceite tiene un ángulo límite de 43, así que tengo que superarlo y llegar a 50. Con 20 se abre a 30, con 30 grados se abre a 50, con 40 grados se abre a 70, y ya con 50 hay reflexión, ¿ven? Ya no hay más refracción porque se pasó del ángulo límite. Bueno, esto fue el segundo trabajo práctico. Lo que hicimos fue, con los datos que tomamos de refracción, calculamos el índice de refracción. Y con el índice, el ángulo límite. Y luego comparamos la predicción, o sea, si me paso del ángulo límite voy a tener reflexión, y coincide con lo que vemos en el experimento, ¿sí? Es un experimento muy limitado, o sea, tiene un diseño de un alto margen de error. Entonces, no siempre vamos a poder medir de la manera más óptima que necesitaríamos hacerlo, ¿no? Ya para terminar, vamos a leer las preguntas que hace el trabajo práctico como conclusiones. A ver si alguien se anima a ir contestando. ¿Qué es la refracción y qué diferencia hay entre refracción y reflexión? ¿Alguien que pueda contestar eso? ¿Qué es la refracción y qué diferencia hay con la reflexión? En que la refracción atraviesa el medio y la reflexión rebota en él. Muy bien, perfecto. Y que la luz, cuando atraviesa el medio, se desvía, ¿no? Eso justamente significa refractar. ¿Qué significa que un material refracte más la luz? Que lo desvía más. Lo desvía más, muy bien, perfecto. ¿Y cuál de los tres materiales refracta más? De los tres materiales refracta más el acrílico, que era el que tenía mayor índice. ¿Qué información sobre el material nos da la reflexión?
¿De qué depende la refracción? Perdón. ¿De qué depende? Del La espesor, la densidad. densidad. Depende de la densidad, entre otras cosas, pero en particular de lo que dijeron que es la velocidad, ¿sí? O sea, el único parámetro que define al índice de refracción es la velocidad de la luz. O sea, cuando el índice es mayor, la luz se mueve más lento siempre. ¿Bajo qué condiciones puede ocurrir la reflexión total interna? Bueno, esto de reflexión total interna es lo que les dije que pasa cuando nos cruzamos del ángulo límite. Cuando pasamos el ángulo límite, la luz no refracta y se refleja completamente. Esto es interesante, ¿no? Porque la luz se refleja en su mismo medio. No se refleja al cruzar a otro medio, sino que es interna la reflexión, perdón. Bueno, y luego pregunta sobre algo que hayan aprendido durante este experimento. ¿Qué les pareció el experimento? ¿Aprendieron algo? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, cómo manejar el Excel. Bueno, bien, eso sirve un montón. El Excel es un programa bastante noble, pero hay que saber usarlo. Y les puede ahorrar un montón de tiempo. Capaz no tanto en la universidad, porque en las materias que ven y que van a ver más adelante, no sé hasta qué punto sea útil, ¿no? Pero si aprenden a usarlo en su día a día, pueden aprender a llevar un presupuesto, pueden aprender a anotarse las tareas para hacer, si tienen un emprendimiento o algo por el estilo. eh, es una herramienta útil. Pero bueno, de a poco va quedando obsoleta con la IA también, ¿no? Hay herramientas de tipo hoja de cálculo con inteligencia artificial que se están usando bastante. Bueno, luego, ¿qué les parecieron los trabajos prácticos en general? O sea, el primero y el segundo. ¿Les gustó hacerlo? O sea, ¿disfrutaron aunque sea un poquito? ¿Les pareció interesante o no? ¿Qué experiencia tuvieron en ese sentido? Pues sí son interesantes, nada más que sería mejor hacerlo un poco más, bueno, más, no tanto solo virtual, si es que hubiera la posibilidad. Claro, como hacer alguna experimentación en clase, ¿no? No remoto, sino tratar de hacer algo más con las manos. ¿A eso te referís? Sí, exactamente. Sí, es buena, es válida la recomendación. Estuvo buena, dice Danilo. Bueno, buenísimo. Si les gustó, generalmente es porque traemos aquello que es más teórico, ¿no? Y abstracto al plano de lo que es más real y cotidiano, ¿no? De hecho, eso es algo que se hace bastante en la cátedra. Les voy a mostrar que en el campus, en la sección de contenido, y esto yo se los dije en el primer día de clase, en cada uno de los módulos, cualquiera que elijamos, siempre hay experiencias para hacer. Por ejemplo, experimento de Torricelli o cómo se mide la presión. Y nos muestran algunas cosas para aprender. Por ejemplo, acá un video que nos explica cómo fue la experiencia de Torricelli. Acá una experiencia didáctica sobre la presión. ¿Esto ustedes sabían que había? ¿Sabían que existía esto? No, no. Para todos los materiales había, que bueno, como les dije, yo se los comenté el primer día de clase, son curiosidades o experimentos para hacer en clase, en casa digo. Por acá sobre Bernoulli. Este programa yo me acuerdo que lo veía cuando iba a la secundaria y me encantaba. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero bueno, más que nada para que sepan que
a veces cuando nosotros estamos estudiando nos quedamos mucho en el contenido, enfocándonos mucho en el examen, ¿no? Pero hay una parte de la materia que capaz que nos puede llegar a gustar o a interesar, pero que eso llega cuando tratamos de ir un paso más, ¿no? No siempre se puede, pero cuando es posible, está bueno que hagan un esfuercito para que les guste más, ¿no? Porque generalmente cuando nos cuesta mucho algo, nos deja de gustar y eso hace que cueste el doble, ¿no? Y bueno, sobre todo con materias como biofísica y otras que generalmente no son muy queridas en la carrera, ¿no? Pero bueno, así que esto fue entonces el segundo trabajo práctico. Espero que los haya ayudado a entender un poquito más cómo funciona el fenómeno de la refracción. Y bueno, en un principio esto sería todo por hoy. La clase que viene, o sea, el sábado, ya tenemos segundo parcial. ¿Cómo vienen con eso? ¿Estuvieron estudiando? ¿Cómo se ven? Sí, profe, estudiando. Bien. Profe, yo entré 10 minutos tarde a la clase. No sé si los 10 minutos antes vieron algún punto del ejercicio 16 por ahí. No, hicimos directamente el trabajo práctico. ¿Vos tenías alguna Ah, duda sobre el módulo 16? el punto 4 estaría, si lo puede explicar, si es que puede. Sí, puedo. A ver, Listo, gracias. tengo que poner la pantalla. Bueno, a ver, voy a buscar Es muy parecido al que habíamos hecho en clase. Dice, un ángulo de luz incide desde un medio A hacia un medio... perdón, desde un medio A formando un ángulo de 55 grados con su cara superior. O sea, es un cubo. Bueno, acá lo que sé es que forma un ángulo de 55 con la cara. Acá hay como una pequeña trampa, ¿no? Porque lo que me está diciendo el ejercicio es que la luz incide así, y a mí el ángulo que se me está formando es un ángulo de 55 grados, pero con la superficie. Entonces, con la vertical va a ser No, de 45. no, Sí, no compartió pantalla, ¿no? ¿O sí? me sale que sí que estoy compartiendo. ¿Lo pueden ver? Ah, yo tampoco puedo ver nada. Oh, ok. Voy a intentar de nuevo. A ver. Ya sé lo que voy a hacer. Ventana de Paint. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, un rayo de luz incide desde un medio A sobre un cubo, formando un ángulo de 55 grados con su cara superior. ¿Sí? Así yo tengo la superficie. Bueno, dije, tengo la superficie, el ángulo incide, el haz de luz incide, y forma un ángulo de 55 grados, pero acá hay que entender que este ángulo de 55 grados es medido con su cara superior, y esa es la clave del ejercicio, ¿no? Porque cuando nosotros medimos los ángulos de incidencia y de refracción, se miden siempre desde la vertical, no desde la horizontal, ¿no? Entonces yo necesito el ángulo de acá, que es un ángulo de 35 grados. Bueno, luego el ejercicio me dice que el N1 es 1,4. N1 es 1,4. Y que se refracta 7 grados. Pero además yo sé que A es mayor que B. O sea, el N1 es mayor que el N2.
Por lo tanto, si voy de más a menos, el ángulo se agranda. Y si se agranda a 7 grados, entonces se va a 42 grados. Y ahora que tengo estos datos, ya puedo calcular el índice de refracción. Porque yo sé que 1,4 por el seno de 55 grados es igual al índice 2, que es el que quiero averiguar, por el seno, perdón, no de 35, no de 55. Por el seno de 42 dije. Y bueno, de ahí ya saco el índice 2. 1,4 por el seno de 35 dividido el seno de 42. Este es un típico ejercicio de examen, ¿sí? Es clásico. O sea, en el que no nos dan el ángulo de refracción, pero nos dice cuál es el índice mayor, ¿no? Si yo voy de un índice mayor a menor, el ángulo se agranda, y si voy de menor a mayor, el ángulo se achica. En este caso, el medio A era más denso que el B. Entonces, el ángulo se agrandaba. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Danilo dice que lo que más les cuesta es circuitos. Para ustedes, ¿cuál fue el tema que más les cuesta, digamos, de esta segunda mitad? Sí, también circuitos. A mí. ¿Circuitos? A Yo mí pensé el que 16. calorimetría o termodinámica, pero les costó más circuitos entonces. A mí más el módulo 11, el de carga fuerza eléctrica, el de campo eléctrico, ese. Claro. Bueno, yo creo que ese es el tema que necesita más, como más razonamiento, ¿no? La primera mitad de la materia es de razonar mucho, y la segunda mitad los ejercicios son un poquito más mecánicos. Pero bueno, capaz que calorimetría y electrostática son más de desarrollar un poco más. Y el resto es más de usar fórmulas, ¿no? o ecuaciones. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Entonces, cualquier cosa al grupo de WhatsApp. Nos vemos el sábado. Lleguen a horario. No se olviden el DNI, ¿sí? No se olviden la calculadora. Y bueno, cualquier cosa me escriben. Que tengan linda semana y nos estamos hablando, ¿sí? Hasta el sábado. Chau, No, profe. profe. Chao, Chao. profe. Seguramente.